Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Muy buenas noches tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Volvemos a La Hora que Ortiga en una semana que ha estado muy movida. Por una parte, los liguistas sucumbimos ante Heredia y vemos el festarrín que han armado los morados, que son mirones, no protagonizan, no participan, pero se ponen ortigosos y hay que disfrutar. Todo esto es parte de la vida. Si uno se pone muy espeso, al final de cuentas se le corta la leche y la vida no es para eso. Hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que sentirla, pero de buena manera. En segundo lugar, en futsal, que es lo que ha interrumpido nuestro programa de esta semana, Costa Rica con un papel muy bueno y que nos llena de regocijo, y por ese motivo esta semana tenemos programa hoy, tendremos programa el viernes nada más, pero vamos a optimizar esos tiempos. Entonces arrancamos con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche, aunque a usted le suene extraña, es para los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa, que unánimemente, empezando la gestión en el 2014, tomamos la decisión de modificar la ley de remuneraciones. Esa modificación que aprobamos implica que en los 4 años que seremos diputados, el erario se habrá ahorrado más de 1.800 millones de colones. En otras palabras, 57 personas decidimos recortarnos las remuneraciones en 1.800 millones de colones por 4 años. Usted puede decir, podrían quitarse todo, podrían irse para la casa, podrían cerrar la Asamblea Legislativa, podrían ser menos. Todo eso podría ser, pero no es. Lo real es que somos 57. Y cuando hemos hablado de austeridad, de reducir el gasto público, empezamos predicando con el ejemplo. A la mitad del camino, de esos 1.800 millones han dejado de pagarse alrededor de 900 millones de colones, sin considerar lo que se rebaja en aguinaldos. Eso es un testimonio de que las cosas sí se pueden hacer cuando hay voluntad y hay convicción, y lo digo sin aspavientos, nada más subrayándolo como un acto positivo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Esa es la buena nota de esta noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas, amigos, a La Hora que Ortiga, donde quiera que usted nos sintonice, en la playa, en la casa, en el trabajo, en la montaña, en la carretera, en el bus, fuera de Costa Rica, un saludo lleno de gratitud. Esta noche nos acompaña el diputado Edgardo Araya Cibaja, sancarleño, diputado del Frente Amplio por la provincia de Alajuela,
nuevo jefe de fracción de este partido. Le invitamos para que nos dé su enfoque de cómo percibe el país el jefe de fracción de la tercera fuerza política en número dentro de las minorías de la Asamblea Legislativa. Don Edgardo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, buenas noches a usted, Rolando, y buenas noches a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Un gusto estar, como siempre, acá. Muchas gracias. ¿Cómo percibe el país políticamente el jefe de fracción del Frente Amplio? Mira, lo primero que hay que decir es que lo encontramos un poco polarizado a raíz de, sobre todo en la Asamblea Legislativa, a raíz de, creo que un poco lo que se dio el 1 de mayo, por la forma en que se ha polarizado en dos bloques, digamos, la Asamblea, y eso nos ha llevado a tener que tomar posiciones que tal vez no esperábamos tener que enfrentar de entrada. Cuando a mí cuando acepto, digamos, este encargo de ser el coordinador, porque eso de jefe de fracción suena como que uno puede mandar a los demás, y eso no es cierto. Mira qué nostalgia me da a mí. Yo fui jefe de fracción en 1994. Ajá. Y el jefe de fracción era jefe de fracción. Ahora sí. Yo creo que ni siquiera es primo entre pares. Sí, no, ahí es claro que ahora hay es un tema de coordinación, de vocería, de tratar de llevar muchas sensibilidades, ¿verdad?, que hay dentro de cada fracción, y de tratar de llevar un poco la procesión, ¿verdad?, en paz, y lograr, por supuesto, los objetivos que uno se ha propuesto. Y cuando me preguntaban que qué esperaba, cómo iba a ser caracterizado la gestión, pues yo dije que íbamos a hablar mucho, íbamos a consultar mucho, a preguntar mucho, a hablar mucho. Y bueno, ha sido así con la fracción a lo interno, pero queríamos también poder hablar más hacia afuera, ¿verdad? Sin embargo, usted conocerá bien, don Rolando, que la situación que se ha venido dando en el plenario legislativo, pues nos ha colocado en una situación de tal vez de ser más firmes en algunas posiciones, en tratar de defender algunos puntos muy concretos, en defendernos de propuestas que vienen del otro lado, y eso pues ha impedido por el momento, porque yo creo que si uno llega a la Asamblea Legislativa es hablar, uno llega a la Asamblea Legislativa a generar acuerdos, si no estás en otro escenario, no es ese, ¿verdad?, cualquier otro. Entonces esa es la fe, Rolando, es que podamos construir muchas cosas este año, que podamos encontrar muchos puntos de acuerdo, desmitificar un poco el Frente Amplio también. Yo creo que el Frente Amplio le han creado algunos mitos de radicalismo y de que no hablan y que no. Yo creo que nosotros en estos 2 años que hemos tenido hemos demostrado que se pueden llegar a acuerdos. Lo que usted planteaba al inicio con el tema del ajuste en la remuneración de los diputados, eso fue una clara muestra, pero además, porque además ya era una propuesta que incluso también había impulsado José María Villalta desde la legislatura anterior, que se tomó como base ese proyecto, más otros proyectos que habían, y se hizo una construcción en conjunto. Pero recuerde también la prohibición para que ningún diputado o diputada fuera candidato o tuviera la posibilidad de llegar a ser defensor o defensora de los habitantes. Eso fue también un proyecto que aprobamos también al inicio, y muchas cosas. La gente, yo no sé si es consciente de la cantidad de cosas que se aprueban en la Asamblea Legislativa por unanimidad, ¿verdad? Entonces, ese es el gran reto, Rolando, llegar a acuerdos y dejarle algo a este país en estos 2 años que nos quedan. Edgardo Araya, jefe de fracción del Frente Amplio. Vamos a abrir línea 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Don Edgardo, ustedes llegan a un acuerdo con el PAC, y ese acuerdo se suscribe pasado el 1 de mayo, se hace público que el presidente de la República no conocía su contenido, y hoy la jefa de fracción del PAC reconoce, me parece a mí, que de manera íntegra,
que el presidente no sabía y que de alguna manera se equivocaron y que el documento, más que una consignación de acciones imperativas, es una base de entendimiento. ¿Cómo lo ve el jefe de fracción del Frente Amplio? Sí, efectivamente hay que decir que yo creo que también reconocer lo que usted dice, Rolando, primero. Sí, cuando uno considera que algo debe corregirse en política y en cualquier cosa, en cualquier aspecto de la vida, uno tiene que aceptarlo, ¿verdad? Cuando toca aceptarlo, o sea, eso está claro. Ahora, cuando el Frente Amplio negocia, se sienta a conversar con la compañera diputada Carmen Quesada y con un equipo negociador de la fracción del PAC, así como nosotros teníamos un equipo negociador, así como Liberación Nacional y los demás partidos, cada uno tenía pues sus equipos negociando, y en esos equipos nadie le pregunta a uno, ni uno le pregunta al otro, y usted de parte quién viene, y usted habló con fulano, con mengano, no, ¿verdad? Pues ahí se parte. O sea, lo que le quiero decir es que es un tema que es propio del PAC. O sea, si fue que no se hablaron. ¿Fue una no negociación solo de jefaturas y subjefaturas o participaron más diputados de ambas fracciones? En fracciones? esas cosas, como en muchas otras negociaciones, participan más diputados, por supuesto. O sea, hay un equipo negociador, pero tampoco hay gente que entra, que aporta, que plantea cosas, y eso es muy propio, digamos, de las negociaciones. Entonces, por ahí yo no le veo ningún problema. Hay una pregunta directa que le hace la Nación a Laura Garro. ¿Participó Víctor Morales? Recuerdo haber hablado con Víctor Morales, pero también con Franklin Corella, con don señor Cambronero, el diputado Cambronero, Javier con doña Cambronero. Nidia, en fin. Es que en muchos momentos se habló con mucha gente, ¿verdad? Sí, recuerde que había que firmar y entonces todo el mundo tenía Yo que saber. recuerdo la contraparte de la alianza. Llegó un momento en que en una reunión conté 22 diputadas y diputados. Yo dije, bueno, aquí hay quórum. Sí, ya casi puede En sonar. otro momento eran 5 o 6. Sí, Sí. El saldo en esta contradicción PAC-gobierno que de alguna manera implica al Frente Amplio. Primero, creo que hay una intención de algunos sectores de magnificar algunas desacuerdos, ¿verdad? Normales. Hay una intención de magnificarlos, hay una intención de romper el bloque, eso está clarísimo, a través de la estrategia de magnificar o hacer muy grandes los desacuerdos que pueden haber o los desencuentros. Entonces en eso el Frente Amplio lo tiene muy clarito. O sea, nosotros en lo fundamental estamos claros que incluso me parece que en algún momento en temas fiscales coincidimos también con Liberación Nacional en hacendarios, en la propuesta de una reforma fiscal progresiva, justa, solidaria, que pusiera a pagar a los que más tienen, que pusiera a pagar a los que no pagan impuestos, los que se roban los impuestos, los que se los llevan y buscan a un bufete Mossack Fonseca allá en Panamá y se llevan la plata para allá. Y en lo fundamental, en eso seguimos estando de acuerdo y en eso no ha habido ningún tipo de desencuentro. Que si el 13, que si el 15, eso son cosas que igual se pueden conversar. Entonces en lo fundamental, a pesar de que el gobierno, o sea, se ha querido ver que el gobierno de alguna manera le baja el piso al acuerdo y todo, creo que estamos seguros en lo fundamental que estamos de acuerdo. Y ojo, no solo con el gobierno, no solo con el PAC, yo creo que con otros sectores de esa misma alianza podríamos estar de acuerdo en la propuesta fiscal, que finalmente es integral. Rolando, es que aquí el problema es que se le ha puesto toda la lupa al tema del gasto, y está bien, y el Frente Amplio está de acuerdo en que se tiene que controlar el gasto, en que se tiene que evitar el despilfarro, pero ya hemos demostrado que por la vía de únicamente el control del gasto no se soluciona el déficit. Entonces, eso es... Vamos a ir a don Esteban Cerdas, que desde carretera nos llama. Adelante. Un saludo, buenas noches, don Rolando, y al diputado Araya, placer escucharle. Buenas noches. Yo quisiera que el diputado aprovechara el espacio para comentarnos de esas 10 propuestas estrella que tiene la fracción del Frente Amplio,
y firmada en aquel acuerdo con el Partido de Acción Ciudadana, que profundizara un poquito más en cada una de ellas. Yo creo que es importante darle a entender a la ciudadanía esas acciones concretas que el Frente Amplio está tomando en materia fiscal y que en eso es en lo que se centran estas 10 propuestas, ¿verdad? Para desmitificar justo lo que decía el diputado Araya con anterioridad, ese tipo de cosas que en el colectivo se siembran, que muchas veces y en su gran mayoría son erróneos, ¿verdad? Un saludo al compañero Araya, un abrazo. Muchas gracias, don Esteban. Don Edgardo. Sí, para eso vamos a ocupar programa como programa y medio, Rolando, para esas cosas, pero sí, me parece que nos da la oportunidad de hablar sobre una propuesta integral, la propuesta integral que tiene el Frente Amplio para el tema del problema fiscal del país. Nosotros tenemos un déficit que se llama primario, que es la diferencia entre lo que el gobierno le entra en ingresos, digamos, tributarios, ingresos sanos, frescos, y lo que gasta. Hay una diferencia del 3.8% del PIB. Eso, en términos cristianos, vienen siendo 1.7 millones de colones, ¿verdad? O sea, 1.7 billones de colones. La diferencia entre lo que el Estado le ingresa y lo que sale en gastos fijos. Es decir, es una diferencia que tiene que pagar con deuda. Nosotros hemos hecho una propuesta integral en el sentido de que para atender esa diferencia y arrimarlo lo más que se pueda a cero, a nosotros desde el Frente Amplio tampoco nos desvela llegar a un neto absoluto, que lo que le ingresa al gobierno sea lo mismo que lo que salga. Sabemos que es importante a veces algún grado de déficit que puede estimular la economía en algún momento, pero sí acercarlo lo más que se pueda a la tabla, a hacer tablas. Y tenemos claro que eso no se logra únicamente por el tema del gasto. Es importante lo del gasto. Estamos de acuerdo que hay que controlar salarios de lujo, controlar pensiones de lujo, controlar esa cierta casta política que está ahí, que está recibiendo muchísima plata, que el déficit no lo causa el empleado público común y corriente que gana salarios apenas dignos, ¿verdad? Sino que lo digan los conserjes, los policías, los maestros, ¿verdad? Que hay unos super salarios, que esos son los que hay que controlar, que sí que pueden haber algunos disparadores del gasto que hay que controlar, pero que en general no es por ahí donde se puede reducir el tema del déficit, pero hay que atacarlo, y hay una propuesta muy concreta con el tema de un tope a los salarios de los jerarcas de la función pública, un tope a los jerarcas de las instituciones que no están en competencia. Eso permite más o menos ahorrarnos mucha plata, una parte importante para atender el tema del déficit. Eso, pero por ahí al lado del gasto es lo que se puede hacer. Por el lado del ingreso estamos claros en que tenemos que forzar y mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Ahí hemos estado en la Comisión de Hacendarios en esa lucha, donde si nosotros lográramos recuperar la mitad de lo que en este país se roban o eluden, estaríamos casi bajando a la mitad un déficit importante. Solo con el tema de fraude, ¿verdad? Nos queda renta e IVA, pero tenemos que... Nos pregunta Oscar Arts que si los diputados recibimos aguinaldo. Sí. Rafael Mata, desde Turrialba, bienvenido. ¿Qué nos dice? Sí, no, mire, muy bonito hablar de déficit fiscal y fraude, pero para mí el fraude fiscal es despilfarro del gobierno. ¿Cómo es posible que de toda América el presidente que más viaja es de Costa Rica? Y sabe qué cosa, voy a seguir viajando. Esto es beneficioso para seguir buscando trabajo, que Costa Rica ha crecido, dice el sujeto pero internacionalmente. Pero ¿a quién me engaña este señor? Yo soy un pobre e ilustrado, pero vean, señores, no es fraude fiscal del que evade pagar impuestos, no, el fraude fiscal es desperdicio. Yo ya soy un viejo, 35 años, 36, y yo nunca he visto que gastaran tanta propaganda del PANI, el gobierno y todos los días del mundo a las 24 horas. Oiga, muchas gracias, don Rafael, por su llamada. Ricardo Pesco, el precio es el que aún no entiende o no le da para ver cuáles son los temas que nos afligen.
Roberto Meléndez, don Edgardo, refinería, exploración y explotación de gas natural y petróleo, ¿sí o no y por qué? Firmen regalar el país a los sindicatos, pero incapaces de alinearse respecto a las prioridades reales. Arturo Bolaños, al diputado Edgardo Araya se le debe reclamar por hacer el video del miedo similar al memorándum del miedo. Qué mal. Por ahí vamos. ¿Qué dice don Edgardo? Bueno, digo que en el tema del, bueno, eso que habla este último señor, bueno, hoy hay una noticia donde esta alianza de alguna manera reconsidera y cambia la propuesta, la regla fiscal que nosotros hemos venido denunciando, que eso que dicen ellos del video del miedo, y de alguna manera resulta que entonces no estamos tan perdidos de lo que estábamos diciendo. Y hoy proponen que la regla fiscal que ellos plantean en ese proyecto, en el proyecto para la racionalización del gasto público, que nosotros denunciamos, que efectivamente encontrábamos la posibilidad de que se dieran despidos de entre los 50, 60 mil a 80 mil personas. Hoy aparece la alianza, según los medios de comunicación, esa que yo he llamado Plus Evangélico Libertaria, diciendo de que van a tomar la regla fiscal que el gobierno mandó ayer. Entonces uno dice, bueno, pero a nosotros nos han tratado de mentirosos, de populistas, de demagogos, pero resulta que de alguna manera entonces no estábamos tan perdidos, nos están dando de alguna manera la razón al desistir y cambiar la propuesta. Entonces, ¿ustedes conocían la propuesta del gobierno? La propuesta del gobierno la conocimos ayer formalmente. No, pero digo, antes del 1 de mayo, porque lo que le oí a un diputado promotor activo de la alianza es que se incluyó el texto dictaminado unánimemente en forma negativa en hacendarios, que es del movimiento libertario, para ocupar el nicho de regla fiscal en la espera de que emergiera una opción que no se conocía el del gobierno. Cuando ustedes negocian con el PAC, ¿hay algún texto sobre la mesa en materia de regla fiscal o todavía no? Nosotros, bueno, en el momento que se hizo la firma de ese acuerdo, repito, fue en términos generales, ¿verdad?, de cuál era qué es lo que queríamos, hacia dónde queríamos ir con el tema de reforma fiscal, y se incluyeron una serie de proyectos. Yo ahorita de memoria no te puedo decir, Rolando, si específicamente se incluía alguno o no, pero sí nos sorprendió esa regla fiscal de ese proyecto de racionalización del gasto. Yo lo que quiero dejar, el punto es que entonces no era tanto el meter miedo, o sea, había algún criterio en realidad, que era para ocupar el nicho, Rolando, que era para luego generar, para lo que sea, pero si no se presentó, ¿verdad? Se presentó como el proyecto. Sí, claro. Y entonces uno reacciona en consecuencia, ¿no? Ese es el proyecto y uno pues actúa en consecuencia. Dice Katia Salas, en estos momentos la polarización crece por el ataque a los trabajadores públicos, una polarización que no sucedía desde la lucha contra el TLC con Estados Unidos y que va en aumento. Esperamos su apoyo como fracción a la clase trabajadora asalariada. Saludos. Dice Katia, te felicito, Edgardo, a ti y a tu fracción por las luchas que han dado en la Asamblea Legislativa a favor del pueblo. Gracias. Luego dice Ricardo Borges, mientras no se penalice con cárcel la evasión fiscal, seguiremos igual. Bueno, está penalizada. El tema es que yo no recuerdo, yo creo que nadie, ni una sola persona ha ido a prisión por el tema de defraudación fiscal. Este tema lo planteamos en hacendarios el año pasado y este año, hablando de años cronológicos. El año pasado la respuesta del Ministerio de Hacienda es solo tenemos un caso. Este año, a principios que lo invocamos, nos enumeraron varios casos que están procesados, no están sentenciados, porque mientras no salga la ley de fraude fiscal, tampoco es que Hacienda tenga todo el instrumental. ¿Verdad? Claro. Entonces, y también hay salidas alternas desde la parte procesal penal, ¿verdad? Normalmente hay posibilidades de arreglar, hay probabilidad de que haya alguna gente que haya hecho eso también, ¿verdad? De que hayan llegado a algún acuerdo y decir, bueno, pago y entonces me libero del proceso. Pero sí, o sea, sí estamos de acuerdo con el tema del despilfarro y es una norma, incluso es un imperativo ético,
ser racionales, muy racionales en el tema del despilfarro, pero es que también a veces se habla de despilfarro y de, ¿verdad? Pero a veces no se dice exactamente en qué y cuánto es lo que eso realmente tiene que ver con el déficit, ¿verdad? Es que yo creo que ahí es donde tenemos que llevar la discusión, Rolando. Bueno, en temas salariales del sector público, ¿dónde está propiamente esos salarios que tienden a hacer más grande el déficit? Veámoslos, localicémoslos, focalicémoslos y controlémoslos, pero no le echemos la culpa, digamos, a gente que en general, usted puede estar de acuerdo si hacen bien o no mal el trabajo, eso es otra cosa, pero que en general tienen salarios apenas dignos, 200, 300, 500 mil colones, que es la gran masa, ¿verdad? Dice Martí, para el diputado Araya, 1, ¿qué hay de las convenciones colectivas de lujo? 2, el IVA va a pasar de 0 a 13 en servicios, ¿por qué no 7? Juan Carlos González, ¿por qué cuando el Frente Amplio habla de impuestos nunca dicen nada de la renta global, que es para una clase alta? Renta mundial. Ricardo Pesco, refinería únicamente si hay explotación y un volumen que justifique económicamente no vender solo crudo. Yo le leo y usted después escoge con quién se apaña. La demagogia izquierdista lo limita aún más que su precario entendimiento de deficiencia estructural de Costa Rica. Esteban Cerdas, ¿cómo está el juicio que se ha puesto al servicio de la instancia judicial? Caso Crucita, lo tenía para más adelante, pero le podemos entrar de una vez. Ricardo Pesco, no más impuestos sin recorte de gasto y eliminación de privilegios, no dan ni triplicando las tasas. Frente Amplio no entiende. Juan Carlos González, los señores de Frente Amplio no quieren ver el peso de una planilla estatal inflada en salarios y cantidad de personas. Oscar Arts, Rolando, hace unos días usted dijo que los diputados no son funcionarios sino que le paga por dieta, por lo tanto, ¿por qué aguinaldo? Viera usted que es una interrogante que ha estado siempre en el ámbito legislativo, pero que está resuelto por jurisprudencia, por costumbre y por aval presupuestario. Efectivamente no somos funcionarios. Entre otros elementos, por ejemplo, el diputado no es parte del salario escolar. El aguinaldo se fue construyendo como un derecho creado, me parece a mí, que más a partir de costumbre que de ley, pero sí es un tema polémico. Juan Carlos González, Frente Amplio, si no empezamos por ser eficientes cuando otros países lo hacen, ¿para qué está el Ministerio de Hacienda? Y observando el 2006, escuchar a Edgardo Araya produce náusea, es un experto para manipular y repetir prejuicios, avísenle que ya pasó el TLC. Debo decirle a don Observando el 2016 que lo del TLC no lo dijo don Edgardo, fue un tuit que leí yo. Entonces, sí, adelante, usted escoge. Crucitas, Edgardo Araya. A ver, yo quiero que a la gente le quede muy claro una cosa. O sea, el Frente Amplio no se opone a controlar el gasto, ni a controlar los excesos que hayan en las planillas. Pero, ¿sabe, don Rolando, cuánto es, y los que nos están viendo y escuchando, cuánto se ahorra con el congelamiento incluso salarial nominal que se plantea en ese proyecto de racionalización del gasto, que lo hemos tenido que estudiar mucho? Se ahorra un 0.71% del PIB. Son como, o sea, en comparación con 1.74 millones de colones, viene siendo como 21.000 millones, que está bien, que podemos decir que lo podemos solucionar eso, pero eso no resolvió el déficit, ¿verdad? Entonces, para que la gente le tenga claro que hay que atender eso, hay que atenderlo. El Frente Amplio está de acuerdo en que hay que atenderlo. O sea, porque no quiero que la gente tampoco se termine aquí creyendo que nosotros estamos defendiendo privilegios y defendiendo lo indefendible. Si hay convenciones colectivas donde hay convenios abusivos, hay que controlarlos. Y el Frente Amplio en eso no se va a, digamos, no se va a oponer a eso. Pero las convenciones colectivas son un derecho fundamental, un derecho constitucional. El derecho de todo trabajador de hacer una convención colectiva con el patrono, eso está a salvo. Que en algunos se pueden haber ido la mano, sí, bueno, pero hay que ver los cuáles son puntualmente, ¿verdad? Y aún así con eso no nos alcanza,
para el déficit. Entonces tenemos que ir a lo otro. Por eso le digo que tiene que ser integral. Estamos de acuerdo con la gente de que debe ser uno muy celoso en cuanto a cuidar la hacienda y evitar el despilfarro. Pero si aquí no hay nuevos ingresos, no se va a solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que hemos criticado de la alianza? Que ha hablado solamente del gasto y se le olvida que también tenemos que recaudar mejor los impuestos, poner a pagar a la gente que no paga en este país y poner a pagar al gran capital, no poner a pagar a la clase media, a los sectores más vulnerables de la población. Fíjate, Rolando y compañeros y gente que nos escucha, que según la OCDE, la clase más rica de este país tributa proporcionalmente alrededor del 4% del PIB, y la gente de esa misma clase rica en otros países de la OCDE está tributando el 11%. Quiere decir que proporcionalmente el sector más poderoso de este país no está tributando lo que debería estar tributando. Y los que están tributando además tienen un montón de portillos para quitarse el tiro y no pagar. Y no se vale. No se vale que el peso del financiamiento del Estado siga recayendo sobre las clases medias, sobre el sector empresario, pequeño, mediano y el sector grande, que no se puede llevar el capital para otro lado. Esos son los que están pagando. No es justo que solo ellos paguen. Entonces, sí, contengamos el gasto, pero tienen que aumentar los ingresos. ¿Quiénes tienen que pagar ese aumento de los ingresos? Las clases más poderosas. El gran capital de este país tiene que pagar impuestos, no pagan. Los negocios con las tarjetas de crédito, los negocios que hacen la banca, hacen clavos de oro y no pagan impuestos. Esa gente tiene las grandes herencias, las pensiones de lujo, las grandes ganancias de capital. Tienen que contribuir también al mantenimiento del Estado. Y también, además de eso que hemos hablado, está el tema del IVA. Y por ahí lo planteaban. Pasar de 0 a 13, ¿no? En realidad es que, por eso es que el Frente Amplio cree que el IVA debe ser en 13, porque hoy está en 13, no se aumenta. Hoy se llama impuesto de ventas al 13%, lo que la gente ha estado pagando durante muchos años. La idea es convertir el impuesto de ventas al impuesto del valor agregado. Eso lo que implica es gravar algunos servicios más. El Frente Amplio defiende que tiene que mantenerse la canasta básica sin tocar y tiene que establecerse lo que se llama el IVA personalizado. ¿Qué eso es? Eso es devolverle a los dos segmentos, a los dos sectores más bajos de la población o los más golpeados, el promedio de lo que han pagado en el IVA. Se le pueden devolver. Eso se puede hacer. En otros países se está haciendo. Y con esas cosas que hemos hablado, fraude, renta, IVA y recorte, contención del gasto, podemos sumar y ahí nos da más o menos el déficit primario que tiene el gobierno, y con eso estaríamos intentándolo solucionar. Esa es nuestra propuesta integral, ¿verdad? Resumida. Eso significa un proyecto para cada una de esas propuestas. Tenemos el proyecto del tope de los salarios de los altos jerarcas. Genaro Valdí, felicitaciones por el programa, lo veo por Canal 2 desde Venecia de San Carlos. Eso, el paraíso de Venecia. Sí, es Genaro allá, el paraíso. Estamos peleando con don Genaro porque ahí han tenido una pelea grande con Gerardo Agüero. No le da vergüenza defender tanto privilegio en las instituciones públicas junto con los sindicatos. Creo que ustedes buscan crear el caos, todos lo quieren a la fuerza. Y nos habla don Miguel Zúñiga desde Guadalupe. Adelante, don Miguel. ¿Aló? Sí, buenas noches. Adelante, don Miguel. Gracias, Edgardo, Miguel Zúñiga y don Rolando. Buenas noches. Sí, gracias. Viera que usted, don Edgardo, y esos señores que participan en el programa criticándolo, yo no lo voy a hacer así. Más bien yo le aplaudo a usted y le agradezco muchísimo a usted. Don Rolando me conoce por ahí, he llamado varias veces. Don Rolando sabe muy bien quién soy yo, parte de ahí, con el diputado don Juan Acevedo, que yo soy un participante de eso, yo soy desde esta zona y ayudo mucho a las zonas que son marginadas, como allá Upala, don Rolando, donde usted estuvo, donde estuvo este señor diputado en ese río de Birmania, Upala, Río Niño. Usted, don Edgardo, vio la necesidad que hay en ese pueblito ahí, que está del otro lado del río, que tienen que pasar en una balsa ese río, ese puente, que yo
Hace años que no se vengo puede insistiendo de ayudar a Ojalá esta que pobre los gente de ahí. ¿Por qué? Porque esa gente pasa en esa balsa. Ahí, gracias a Dios, no han muerto ahí ahogados. Usted vio la situación de ese montón de personas ancianas que pasan por ahí. Y lo felicito porque usted estuvo ahí y puso la primera piedra, lo que no hizo este alcalde que estuvo anteriormente, Alejandro. Y entonces ahí seguimos tratando de ver si don Juan Acevedo, que yo tengo unos videos que te hice con don Juan Acevedo pasando 2 tucos ahí, y yo lo agarré en la mano y lo pasé al otro lado, y no sé si le contó este señor Juan Acevedo a usted, Rolando, allá en el Delirio. ¿Conoce el Delirio? Usted fue ahí, me parece, o piensan ir por ese lado. Ahí estuve en el Delirio y en ¿Sí? Los Ledesma. En Los Ledesma, sí, Ahí yo estamos. conozco de ahí hasta el río Colón, adentro. Ahí hay mucha pobreza. Y yo en estos días voy por allá, estoy de vacaciones, y voy por allá a dejar donaciones. ¿Por qué? Porque esta pobre gente necesita mucha ayuda. Y se lo agradezco a usted. Y don Rolando, por favor, ayúdenos. Porque yo don Juan Acevedo estuvo conmigo ahí en el trabajo, y le di una donación, gracias a Dios, que se llevaron para allá. Ojalá que la repartan. Muchas gracias, don Miguel, por su llamada. Denis Gerardo Agüero, que había hecho la observación antes. Lástima que este gobierno se uniera al Frente Amplio y a los vividores de los sindicatos que ya buscan arruinar al país. Don Edgardo, usted hacía énfasis hace unos minutos en 3 componentes: evasión y elusión, reducción del gasto y nuevos ingresos. Eso, aunque la respuesta suya podría resultar obvia, le hago la pregunta porque me parece que este programa se caracteriza porque a ningún invitado o invitada lo encerramos, sino que los invitamos para que puedan comunicarse con la gente. Ese trípode es populismo, es chavismo. No, para nada. Todo lo contrario. Es irresponsabilidad social y fiscal. No, al contrario. Yo creo que populismo puede ser, por ejemplo, hablar de que no impuestos, no hay nada más impopular, digamos, y para los que luego tienen que pedirle a la gente que le voten, ¿no? Que hablar de impuestos. ¿Verdad? Eso es, sí, lo más fácil sería para uno decir, colocarnos aquí y decir, nada de impuestos, recorte y nada de impuestos, aunque yo sepa que por más que le haga números, no voy a solucionar el problema. Pero ahí sí me parece que está habiendo un tema de populismo, de oportunismo, digamos. No, aquí más bien lo que estamos tratando de plantear es una propuesta responsable, integral, seria, que no afecte a los sectores que ya de por sí están golpeados, que claramente los sectores medios y vulnerables de este país son los que están sosteniendo el andamio fiscal. Y me parece que hay otros sectores de la sociedad costarricense que tienen que contribuir a esto. Entonces ese trípode que yo no solo lo he oído hablar, por ejemplo, ahora estaba leyendo en la mañana en un diario de circulación nacional, creo que leía a don Francisco de Paula Gutiérrez, quien está, yo creo que lejos de toda sospecha de estar cercano al Frente Amplio. Y él hablaba, bueno, la regla fiscal, que hemos hablado tanto aquí, es como la cereza en el pastel, pero aquí si no hablamos de ingresos, y no hablamos de las dos cosas al mismo tiempo, de ingresos y de controlar el gasto, no estamos haciendo nada. Lo decía un expresidente del Banco Central, que podríamos catalogar desde nuestra óptica, digamos, neoliberal, que fue presidente mucho tiempo y que, repito, estaría lejos de toda sospecha de ser frente amplista o sindicalista, lo que ustedes digan, y está coincidiendo con nosotros en nuestra posición, así como coincidimos en mucho de lo que también hemos leído del Estado de la Nación, hemos leído incluso algunos informes incluso del mismo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Si es que en esto no es un tema ideológico, Rolando, es que 2 más 2 es 4. Es un tema lógico. Es un tema de que si usted tiene X, usted tiene menos 8, y tiene que ver de dónde consigue los 8 para ajustar. Eso es todo. Y no se logra solo por el recorte. Habría que simplemente echar a 40,000, 50,000 personas para poder hacer el ajuste sin otros ingresos. Y eso está claro que causaría peores consecuencias económicas en el país.
y nos meteremos con el salario de mucho sector, de mucha clase trabajadora, porque además esto no es un problema solo del trabajador público, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pequeño, el mediano empresario que ocupa de lo que le compra ese sector que está generando ingresos o que está recibiendo ingresos y que luego va y compra y gasta? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Verdad? Es decir, la economía se mueve a partir de todo eso. Entonces, repito, hay que controlar el despilfarro, sí señor, hay que controlar la viajadera, todo eso estamos de acuerdo, pero no basta. Y por eso es que le digo a don Rolando, sí, efectivamente nos parece que es más bien la propuesta más seria, más integral y más responsable es hablar de eso. Y lo que a mí me gusta es que yo también he oído a la misma gente de Liberación Nacional hablando de eso, y al gobierno y a gente del PAC, o sea que esto no es tampoco una cosa como que estemos descubriendo ahora el agua tibia y que ahora nosotros estamos inventándonos esto, ¿verdad? Sino que creo, y lo digo con mucho optimismo, creo que se podría estar dando un escenario interesante para llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa sobre eso. Don Edgardo, se nos agota el tiempo. Es que yo hablo mucho. Una pregunta concreta y después cerramos con el tema de Cruzitas. ¿Qué opinión tiene el Frente Amplio de los viajes del presidente Solís? Nos parece que aquí tiene que haber un asunto también de eficiencia, ¿verdad? No, porque tampoco es no viajar, ¿verdad? O sea, tampoco podemos irnos al extremo de que yo creo que el canciller en algún momento tendrá que ir a hacer relaciones exteriores, ¿verdad? Bueno, podemos tratar de que lo haga por Skype y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, claro, hay un mundo afuera y tenemos que relacionarnos con ese mundo, pero sí creo que podría estar fallando en el tema de la eficiencia de esos viajes, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente, qué tanto obtiene el país de ese viaje? Porque uno dice, bueno, el viaje cuesta, qué sé yo, 2 millones, 3 millones de pesos, digamos, por decir un monto, pero eso le va a conseguir al país inversiones por cientos de millones. Uno dice, bueno, está bien la inversión, ¿va? Está bonita. Entonces tiene que ver con un tema de qué logra el país, cuál es la gran ventaja, y creo que por ahí habría que revisar si no hay un nivel de ineficiencia en eso, ¿va? Don Edgardo, seguro nos llevaríamos un programa entero, pero aprovechemos el final porque el tema era perspectiva política del país. Usted toma la decisión de someterse a juicio cuando pudo acogerse a la prescripción y parte sin novedad por la denuncia que le hicieron en el caso Cruzitas por difamación. Sí, no solo renuncié a la inmunidad parlamentaria, sino que también renuncié a la prescripción de la causa. Es decir, la Sala Tercera resolvió que el tiempo para poderme procesar por esa, que ahora diremos, sobre la denuncia que planteó Industrias Infinito, ya había pasado, por lo tanto ya la causa había que archivarla, no continuaba. Y yo dije, no se vale, es que así no se vale, ¿verdad? Mi intención es dejar muy claro que detrás de esa demanda, de esa denuncia penal por difamación de persona jurídica que plantea Industrias Infinito, en realidad nunca fue por algo que yo dije. O sea, esa es la excusa, digamos. Ellos dicen que yo dije algo en algún momento del juicio durante el proceso que luego terminó con la anulación de los permisos ambientales del proyecto minero Cruzitas. Pero en el fondo sabíamos que lo que había era una intención por amedrentar, por asustar, por desincentivar la lucha. Y si analizamos muchas otras causas, luchas sociales, comunales, en donde se repite, digamos, este patrón de una empresa poderosa que quiere llevar adelante una actividad y hay una comunidad y hay un pueblo que se opone, el manual indica: demande, denuncie a quien usted considere que son los líderes de esas luchas. Imagínense ustedes lo que es, por ejemplo, bueno, yo que soy abogado y que, digamos, puedo decir, estoy más o menos acostumbrado a demandas, ese tipo de cosas. Cuando la demandas a uno, es una denuncia penal por $1 millón. Es decir, que la empresa minera dice que yo, por lo que dije en algún momento, le causé daños por $1 millón. Están cobrando $1 millón, o sea, 540 y algo millones de colones.
por más que uno sea abogado y que uno esté acostumbrado a ese tipo de cosas, cuando uno recibe esa notificación, uno se resiente, o sea, la familia se resiente, mi esposa, mi mamá, o sea, y también logran ese objetivo que es distraer de la causa principal. Entonces yo ya, en medio juicio de Cruzitas, en medio juicio en contencioso, yo ya no podía estar solo concentrado en llevar adelante el juicio, sino que tenía que pensar en buscar un abogado, preparar la defensa. Y si a mí, que digamos, siendo abogado, más o menos yo me puedo defender, imagínense lo que pasa, por ejemplo, en otros casos que conozco, por ejemplo, el caso de la cementera aquí en Alajuela, o sea, que se demanda al presidente de la Asociación de Desarrollo. La empresa demanda al presidente de la Asociación de Desarrollo, que es un pequeño comerciante. En otro lugar podría ser un pequeño agricultor, un maestro de obras. Imagínense lo que es para una persona de esas, que le llegue una denuncia, un señor del Poder Judicial y le notifique y le diga, lo estamos demandando por $1 millón por algo que usted dijo en algún lado, y tiene que ver, ¿qué hace? Ese señor tiene que ver, Dios mío, piensa, se me va a ir la casa, ¿cómo va a ser con mi familia? ¿A cuál abogado busco? ¿Verdad? Entonces logran el cometido, termina, esa persona deja la lucha para defenderse de él, y también los que están alrededor de esa lucha, los otros líderes o lideresas, también para ellos es una llamada de atención, ¿verdad? Güey, si sigo en esto, yo termino también demandado. Y entonces es un plan que se repite, que se llama criminalización de la protesta social y que nosotros queremos dejar evidenciado. La denuncia nunca tuvo pie ni cabeza, don Rolando. Nunca tuvo pie ni cabeza. Me hicieron ir 4 veces a juicio. 4 veces que tuvimos que pensar en los abogados, preparar los testigos, prepararse mentalmente para el juicio. Y siempre, la tarde antes del juicio, el abogado de Industrias Infinitos se enfermaba. Presentaba una constancia, una certificación médica de que estaba enfermo. 4 veces nos hicieron eso. Y después no se vale entonces decir, no, es que ahora ya usted es diputado y entonces ya no lo podemos procesar porque tiene el fuero nada, me quito eso, renuncié. No, mire, es que no podemos seguir porque ya prescribió la causa, ya no lo puede, hay que archivar la causa. Nada, vamos, porque si tuvieron la valentía en algún momento para demandarnos, tenemos que tener la valentía para llegar hasta el final. Y eso es lo que queremos demostrar y dejar claro aquí. Muchas gracias, don Edgardo. Como aquí presumimos de ser un espacio de democracia mediática, que aunque sus conductores somos integrantes de un partido político, el programa no es de un partido político, igual que le dije a don Gerardo Vargas Varela hace 1 año y hace 2, quedamos a la orden. Muchas gracias. Soy el doctor Mario Ávila Núñez, director de la Clínica Marcial Rodríguez de Alajuela, y los invito a disfrutar el programa La Hora que Ortiga a partir de las 9:30 de la noche en Monumental y Canal 2. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, amigas y amigos, el tiempo se nos fue y teníamos temas interesantes que voy a enumerar para ver cuánto tiempo nos alcanza en Twitter, Facebook y por teléfono. Hoy el presidente de la República firmó la ley para financiar a la Cruz Roja. Es un enorme paso para la sostenibilidad de la benemérita institución y lo celebramos con regocijo, porque en la ley no solo se le asignan fondos, sino que se establecen criterios mucho más duros que los que estaban vigentes hasta la fecha. Esa plata no es que entra mañana, empezará a generarse ahora, pero se podrá utilizar avanzado el año o el año entrante. 450 autobuseros obtienen la concesión después de haber sido permisionarios. Esto puede sonar poco relevante, pero es seguridad, estabilidad, orden, control, eficiencia. Hay que felicitar al Consejo de Transporte Público por la decisión, porque es un mecanismo extraordinario que favorece a 450 organizaciones empresariales,
la mayor parte de ellas pequeñas en el ámbito del transporte público. El gobierno intenta congelar por 3 años la perforación de pozos en Guanacaste y se armó el zaperoco, porque desde técnicos hasta habitantes y dirigentes políticos y comunales pegan el grito al cielo porque consideran que es un exceso y que no hay base técnica. El Banco Central de Costa Rica intenta esquilmarle a las cooperativas y al solidarismo 30 a 35 mil millones de colones de sus beneficios. Ojo que no digo utilidades. En el cooperativismo y el solidarismo no hay utilidades ni hay lucro, hay solidaridad económica. Entonces este es un golpe que sería lesivo para el sistema de solidaridad social. El gobierno prevé invertir 4.000 millones en una carretera asfaltada a Alto Conte, en corredores y Golfito, porque ahí hay una colindancia. De este dinero, Judesur pondrá 2.700 millones de colones. Para mí es una noticia maravillosa, conociendo esas lejanas zonas indígenas, que tenga una carretera es algo formidable. Ojalá que se concrete. Y la Contraloría General de la República denuncia el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Les cito 2 cifras. En empleo debieron generarse en el último año 52.000 empleos y apenas llegamos a 29.000, y en vivienda se previeron 3.000 bonos para reparación de vivienda y apenas se entregaron 960 bonos. Crítico el tema, difícil, complicado, y desde luego el conflicto entre el PAC y el gobierno en cuanto a la incomunicación de los acuerdos adquiridos con el Frente Amplio. Don Eduardo Guzmán, desde Desamparados, adelante por favor. Gracias, buenas noches. En el primer punto que usted acaba de analizar respecto a lo de la Cruz Roja, es importante conocer, o por lo menos un futuro que ya se está dando esta ley, que me parece muy bien para la Cruz Roja, por los principios que tiene y por los beneficios que da. El asunto administrativo nada más, posiblemente esta nueva ley va a tener un tipo de referencia a lo que es la nueva administración de la Cruz Roja costarricense. Por lo demás, me parece bien. Y finalmente el detalle del cooperativismo, voy a darle seguimiento a esto porque por lo menos en mi caso yo considero que soy parte de lo que es la filosofía del cooperativismo, para en otros futuros programas tal vez analizar algún detalle al respecto. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Buenas noches, muchas gracias por su llamada a don Eduardo Guzmán desde Desamparados. El tema del cooperativismo y del solidarismo es que el Banco Central quiere tasarlos con los mismos criterios que se manejan las diferentes entidades financieras o de intermediación financiera en el país, y no encajan los conceptos. O sea, no se puede homologar un banco con una cooperativa, no se puede homologar una mutual con una asociación solidarista. Entonces uno lee la propuesta del Banco Central y se queda muy desconcertado. Desde luego estoy seguro de que lo hacen con seriedad y con un criterio técnico, pero que no convence, no tengo duda de que no convence hasta hoy. Marco, creo que tenemos una llamada, no la veo en pantalla, si quiere la pasamos de una vez al aire. Buenas noches, don Gregory Trejo, desde Atillo, adelante por favor. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hoy, esto de comentarios, una pequeña ampliación del punto de vista último que explicó este caballero con su conflicto legal. Hoy fui a la corte acompañando a un señor que, siendo inocente y aparte de su ignorante, totalmente llegó hasta primer grado, la parte acusadora quiere aprovecharse de su indefensión, así es que por eso lo acompañé. Observé algo interesante. La defensora pública que se le asignó llegó 45 minutos de retraso, de tal forma
que no tuvo tiempo para confrontar con su cliente el caso, quedando totalmente atropellado por la fiscal que le hizo la indagatoria. Entonces, de ahí se desprende que hay poco presupuesto para esa sección de fomentar los defensores públicos, el número de defensores públicos. Pero, sin embargo, se observan edificiazos con tapas de mármol. Observé un televisor que nadie estaba viendo, porque como ahí la gente llega con angustias, en vez de llegar con una actitud de placer o turismo, por lo tanto, es otro lujo innecesario, un desperdicio de plata. ¿Quién sabe en cuántas otras secciones de esos 3 edificios hay televisores? Lo que quiero decir es que quien quiera que esté a cargo de esos gastos del servicio judicial para este país, está sobándole el hombro a ciertos dignatarios para que vivan en lujo, mientras que los ciudadanos que pagan los impuestos y necesitan la respuesta del Estado, el apoyo del Estado, están totalmente abandonados. Es una vergüenza que se malgaste el presupuesto de una forma inservible, siendo necesitado en otros departamentos. Es hora de que esas personas corrijan eso. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, don Gregory. Me parece que es muy pertinente su comentario y su sentimiento de frustración y su protesta. El Poder Judicial debe poner atención a estas cosas, pero además hay un tema de forma. Si la defensa llega tarde, ¿cómo se va a procesar a un indiciado? Es una locura y una lesión a su derecho de defensa. Yo sé que hay tecnicismos y que el minuto tanto y no sé cuánto, pero no debería ser así. Sin duda alguna coincido con usted al respecto. Bueno, amigas y amigos, vamos cerrando nuestro programa de esta noche. Muy agradecidos. Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Carlos Roversi, Esteban Cubero y Marcos Ramírez en Monumental, Esteban Elizondo y Carlos Monge en Canal 2 y este servidor. Les decimos muchas gracias, buenas noches. Mañana sigue el premundial de futsal y el viernes vendremos a Ortigar, Dios mediante. Que la pasen bien.